California se enfrentó a una Navidad notablemente húmeda y peligrosa. Un río atmosférico puso en alerta a casi todo el estado, inundándolo con fuertes lluvias y provocando inundaciones repentinas que afectaron a cerca de 40 millones de personas. Después de que concluyeron las festividades y la vida retomó su ritmo normal, una serie de eventos inusuales comenzaron a desarrollarse en toda América. Una poderosa tormenta azotó, sumergiendo tierras ya desbordadas por la lluvia anterior. Poco después, la rara aurora boreal se hizo visible en el cielo estadounidense, llegando a regiones donde rara vez se ve. A medida que las aguas de las inundaciones retrocedían, se desenterraron artefactos antiguos de los lechos de los ríos, sacados a la luz no por excavación humana sino por el agua misma. Posteriormente, surgieron informes de un recipiente sellado, dañado externamente pero preservado internamente, que aparecía en un momento inesperado. Si bien cada evento, visto de forma aislada, podría parecer fácilmente explicable, su ocurrencia combinada sugiere un patrón que exige una cuidadosa consideración. ¿Son estas meras coincidencias o significan algo más profundo que requiere nuestra comprensión? Tras la Navidad y el regreso a la normalidad para las familias en todo Estados Unidos, California fue golpeada por una de las tormentas más severas en décadas. En medio de la reanudación de las rutinas diarias, el clima dio un giro dramático. Fuertes lluvias cayeron sobre gran parte de California, particularmente en el sur de California, y persistieron implacablemente. Se formaron inundaciones repentinas rápidamente, las laderas cedieron y vientos poderosos arrasaron vecindarios. En Los Ángeles, el río La se desbordó con una fuerza sin precedentes, un evento que muchos residentes encontraron extraordinario. En Pandal, vehículos fueron arrastrados por las carreteras por las aguas de las inundaciones. Las autoridades de San Bernardino instaron a los residentes a permanecer en sus casas ya que las calles y los puentes bajos quedaron completamente sumergidos. En el pueblo de montaña de Brentwood, los deslizamientos de tierra bloquearon carreteras, interrumpiendo el acceso. Vientos de más de 100 millas por hora arrancaron árboles de raíz, causando daños a hogares y vehículos. Los meteorólogos explicaron que este desastre no era del todo imprevisto, ya que California ya había soportado semanas de lluvia, dejando la tierra completamente saturada e incapaz de absorber más humedad. Cuando la lluvia continuó, la tierra llegó a su punto de quiebre, lo que provocó no un caos repentino sino un fallo inevitable. Las carreteras desaparecieron no por una sola tormenta, sino por la presión acumulada que se había estado construyendo durante días y semanas. Este fenómeno refleja la imaginería bíblica, donde la sacudida no crea debilidad sino que revela la fragilidad existente. Los cimientos fallan solo después de que el estrés prolongado y no visto ha comprometido su aparente estabilidad. La tormenta de California siguió precisamente este patrón, la destrucción visible fue repentina, pero la tensión subyacente se había estado acumulando en silencio durante semanas. Jesús advirtió que antes de un cambio significativo, la vida a menudo parece normal, con la gente dedicada a sus actividades habituales, sin darse cuenta de la interrupción inminente. Enfatizó que el peligro real no radicaba en el evento en sí, sino en la falsa sensación de seguridad que lo precede. Esta tormenta llegó después de un periodo de calma, no en medio del caos. Siguió a un periodo de silencio, no al clamor de las fiestas. La pregunta crucial que plantea este evento no es si ocurren fenómenos meteorológicos severos. Siempre han ocurrido. La pregunta más profunda es por qué la inestabilidad siguió inmediatamente a una temporada de paz, y que revela esto sobre los cimientos que damos por sentados cuando todo parece normal. Mientras las tormentas asolaban la tierra, los cielos en algunos estados presentaban simultáneamente un espectáculo de luces extrañas. Brillantes auroras aparecieron en áreas muy por encima de su rango habitual del norte, iluminando regiones raramente agraciadas por tal exhibición. Para muchos, fue la primera vez que presenciaban el cielo iluminado de esta manera desde sus propios hogares. A diferencia de la repentinidad de los relámpagos o los fuegos artificiales, las auroras se despliegan gradualmente, como ondas en el cielo nocturno, mezclando tonos verdes y azules en patrones silenciosos y a la deriva. No hay sonido acompañante, ni sacudida alarmante, ni sensación de peligro inmediato. Sin embargo, su momento evoca una sutil inquietud, apareciendo después de las festividades, después de las tormentas, después de las interrupciones, cuando la vida debería haber vuelto a la rutina. Los científicos ofrecieron una explicación sencilla, atribuyendo el fenómeno al aumento de la actividad solar interactuando con el campo magnético de la Tierra.
Si bien esto explica la mecánica de la formación de auroras, no explica completamente la visibilidad generalizada en este momento particular. La explicación aborda el proceso pero no la pregunta más profunda del momento. En contextos bíblicos, la luz a menudo trasciende su naturaleza física, no siempre significando juicio o destrucción. Con frecuencia, la luz aparece como una señal para hacer una pausa, observar y ser consciente. La Biblia afirma que la luz brilla en la oscuridad no para conquistarla, sino para revelar lo que ha estado oculto. La luz no exige atención a la fuerza, espera a aquellos dispuestos a mirar hacia arriba. Lo que hace notable este momento no es el brillo de la aurora, sino el momento de su aparición, no durante periodos de extrema alegría o miedo, sino después de que todo se ha calmado. Cuando las distracciones retroceden y la vida diaria vuelve a la normalidad, es el cielo el que atrae nuestra mirada hacia arriba. Esto plantea una simple pregunta: si la luz aparece cuando la vida se aquieta de nuevo, ¿seguirán las personas dispuestas a detenerse, mirar hacia arriba y contemplar su mensaje? Una tarde ordinaria en Utah se transformó en un momento que conmocionó a la nación cuando el cielo pareció abrirse, revelando un fenómeno inexplicable. En medio de las nubes grises, emergió un área brillante en forma de ojo, de la cual dos haces afilados de color naranja oscuro, como cuchillas, se dispararon directamente hacia el suelo. En cuestión de minutos, residentes desde Salt Lake City hasta Provo estaban capturando el evento en sus teléfonos. Describieron la luz como perfectamente vertical, inafectada por el viento, a diferencia de cualquier luz solar que jamás hubieran presenciado, como si una mirada desde arriba los estuviera observando. Un lugareño familiarizado con fenómenos de montaña no pudo ocultar su miedo, diciendo: era como si el cielo abriera una puerta y alguien nos estuviera mirando directamente. Los meteorólogos intentaron tranquilizar al público identificándolo como un rayo de sol, pero incluso ellos admitieron que el color del pilar de luz era excesivamente intenso, el ángulo de su haz demasiado directo y, crucialmente, no se alineaba con la posición del sol en ese momento. Cuando las explicaciones científicas resultaron insuficientes, muchos recurrieron a interpretaciones bíblicas. La Biblia ha descrito efectivamente instancias en las que la luz celestial apareció no por belleza estética sino para examinar los corazones de los individuos. Segundo Crónicas 16:9 señala: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que se entregan de corazón a él. Apocalipsis representa la mirada de la segunda venida como una llama de fuego, y Efesios habla de la espada del Espíritu, imaginería sorprendentemente similar a las dos luces registradas en Utah. Para muchos creyentes, este avistamiento no fue una coincidencia natural sino una llamada de atención para América, una nación construida sobre la fe pero actualmente sumida en la división, la crisis moral y la apatía hacia Dios. La imagen de un ojo en el cielo llevó a muchos a preguntarse: ¿estaba Dios recordando a América que él todavía estaba observando, todavía estaba juzgando y todavía anhelaba que la gente regresara a él? Más importante aún, este fenómeno no ocurrió de forma aislada. Mientras la extraña luz brillaba desde el cielo, la tierra misma comenzó a revelar sus secretos guardados durante mucho tiempo. Enterrados durante milenios, se desenterraron antiguos jarrones inscritos en hebreo, una espada inusual y reliquias que asombraron a todo el mundo arqueológico. Si el cielo está abriendo sus ojos, la tierra está abriendo su boca. Lo que se encuentra debajo marca el comienzo del próximo capítulo. Todo comenzó cuando un equipo arqueológico privado, mientras examinaba las capas estratigráficas, cavó inadvertidamente un pequeño agujero profundo bajo la roca roja. Al abrir esta puerta subterránea, quedaron asombrados por lo que yacía dentro: antiguos jarrones de barro sellados con arcilla y ceniza, que llevaban grabados hebreos notablemente antiguos. Adyacente a ellos yacía una espada de metal, de más de 1,5 metros de largo, con su empuñadura claramente grabada con el carácter hebreo, sin, asociado con el nombre de Dios en la tradición judía. Los expertos quedaron incrédulos al abrir los jarrones, encontrando no simple tierra o ceniza, sino fragmentos de inscripciones que contenían frases similares a antiguas profecías: el día de la luz vendrá. Cuando la espada se alce, el pueblo se levantará. Estas palabras dejaron a todo el equipo en contemplación silenciosa, como si hubieran sido escritas para la generación actual en lugar de para personas que vivieron hace milenios. Los eruditos bíblicos que examinaron el descubrimiento recordaron inmediatamente las palabras del Señor en Jeremías 1:12: yo estoy vigilando para que mi palabra se cumpla. Apocalipsis 7:15, por su parte, describe la segunda venida en medio de una luz poderosa, afirmando:
De su boca sale una espada aguda. La espada descubierta en el suelo era más que un artefacto, para muchos. Simbolizaba el poder y el juicio de la palabra de Dios, una vez enterrada. Ahora de vuelta a un mundo moderno que pierde los valores que sus antepasados apreciaban. Los jarrones de barro eran aún más simbólicos. En la Biblia, tales jarrones se usaban a menudo para proteger objetos preciosos, incluidas profecías y sellos del pacto. Por lo tanto, la aparición de estos jarrones en un momento de malestar global sirve como un recordatorio de que lo que una vez estuvo oculto saldrá a la luz, y lo que la gente ha tratado de olvidar será restaurado a su debido tiempo. Muchos pastores interpretan este descubrimiento como un mensaje claro: cuando la tierra revela sus secretos, significa que el cielo está a punto de hablar. Y, de hecho, mientras los medios de comunicación aún estaban en ebullición con informes sobre la espada y las profecías, dentro de los jarrones, el cielo sobre la costa oeste de los Estados Unidos estalló con columnas sin precedentes de fuego arremolinado. Fue entonces cuando América fue testigo de algo sin precedentes en tiempos modernos. En California, luego en Oregón y Arizona, los individuos grabaron repetidamente columnas de fuego, tan altas como torres en llamas, arremolinándose en vientos calientes y ceniza, creando lo que describieron como tornados de fuego que se elevaban hacia el cielo. Estos vórtices se retorcían decenas de metros de altura, moviéndose como si tuvieran vida propia, emitiendo un rugido mezclado con el viento, similar a una colosal tormenta de fuego. Los científicos los llaman remolinos de fuego, un fenómeno que ocurre cuando fuertes vientos se combinan con temperaturas extremadamente altas. Sin embargo, lo que desconcierta a muchos expertos es su frecuencia y magnitud. Nunca antes en la historia registrada habían aparecido tantos tornados de fuego en una sucesión tan cercana en tantos estados diferentes, exhibiendo una forma casi perfectamente vertical. Un meteorólogo confesó que, a medida que las inundaciones a lo largo del río Sacramento superaban sus orillas y luego retrocedían, el río hizo más que remodelar su línea costera. Despojó capas de tierra que se creía que habían permanecido inalteradas durante miles de años. Lo que emergió debajo asombró a los socorristas y a los investigadores. A lo largo de las secciones expuestas del lecho del río, informaron vastas formaciones de coral antiguo incrustadas profundamente en roca sólida. Estas estructuras aparecieron tierra adentro, lejos de cualquier costa prehistórica conocida. El coral no eran escombros sueltos, estaba fijo en su lugar, fusionado con el lecho rocoso, lo que sugería una época en la que estas aguas se comportaban de manera muy diferente a hoy. Talladas directamente en las piedras que rodeaban estas formaciones había marcas diferentes a las de la erosión natural. Los expertos las identificaron como escritura hebrea antigua, grabada deliberadamente, no al azar. La misma frase aparecía repetidamente a lo largo de las secciones de roca expuestas: el tiempo señalado de las aguas, su segundo jamás. Estas marcas no fueron desenterradas mediante excavación, perforación o esfuerzo humano. Nadie las buscó, el agua misma las reveló. A medida que el río subía, despojó lo que las había ocultado, y al retirarse, dejó el mensaje expuesto para que todos lo vieran. A lo largo de las escrituras, el agua nunca se representa como puramente destructiva, también revela. La Biblia registra instancias en las que las aguas crecientes descubren lo que ha estado oculto durante mucho tiempo, sacando a la luz verdades enterradas. En Génesis 7 y 11, está escrito que todas las fuentes del gran abismo se abrieron, no para crear algo nuevo, sino para exponer lo que ya existía. Lo que perturba a muchos no es solo lo que se encontró, sino también cuándo apareció. Después de siglos de silencio, estas formaciones surgieron durante un periodo de inestabilidad generalizada, como si estuvieran respondiendo a una señal más allá de la mera presión geológica o la erosión. Si el agua ha comenzado a desvelar lo que una vez ocultó, la pregunta se vuelve ineludible: ¿qué más yace bajo la superficie, esperando su momento señalado para surgir? Permanezcan con nosotros, ya que el próximo descubrimiento no fue revelado por el agua, sino preservado por el fuego y el tiempo mismo. En lo profundo de un área remota afectada por cambios en el terreno y ambientales, un grupo de exploradores hizo un descubrimiento que parecía deliberadamente fuera de lugar. Escondido dentro de una estrecha cámara había un recipiente sellado, colocado cuidadosamente en lugar de abandonado. Su exterior mostraba claros signos de daño, la superficie estaba ennegrecida y chamuscada, como si hubiera sido expuesta a un calor intenso hace mucho tiempo. Sin embargo, el recipiente en sí permaneció intacto, sin verse afectado por derrumbes o descomposición.
Cuando el contenedor finalmente se abrió, lo que yacía dentro planteó aún más preguntas. Dentro había material escrito, enrollado y meticulosamente arreglado. Si bien las capas externas mostraban signos de edad y quemaduras, el texto debajo estaba preservado. La escritura no se había desmoronado, no había sido borrada por el fuego o el tiempo. Aunque todo a su alrededor mostraba evidencia de destrucción, el mensaje interior perduró. Este patrón es muy familiar en las Escrituras. Una y otra vez, la Biblia enfatiza que lo que Dios pretende preservar no puede ser destruido. El fuego puede consumir la cubierta exterior, y el tiempo puede desgastar la superficie, pero la palabra misma perdura. A lo largo de la historia bíblica, los mensajes sagrados a menudo se protegen a través del caos, la persecución y el desastre, solo para ser revelados cuando llega el momento adecuado. Lo que más destaca en este descubrimiento no es el contenido del rollo, sino su momento. Las Escrituras enseñan que la revelación a menudo se retiene hasta un momento señalado. La verdad no siempre se revela cuando se crea, sino cuando se necesita. Los mensajes se sellan no porque no sean importantes, sino porque están reservados. El recipiente no surgió en un momento de paz o certeza. Emergió durante una temporada marcada por la inestabilidad y la exposición, como si respondiera a un patrón más grande y en desarrollo. Esto plantea una pregunta que no se puede ignorar: si este mensaje fue preservado a lo largo de los siglos, protegido contra el fuego y la decadencia, ¿por qué ha aparecido ahora? Sigan observando, porque el próximo descubrimiento pasa de lo que fue preservado por el fuego a lo que quedó atrapado en el hielo, esperando ser liberado. En las altas montañas de Colorado, muy por encima de la línea de árboles, donde el silencio domina el paisaje, un grupo de excursionistas tropezó con algo que no podían explicar. Incrustado en una pared de hielo estaba el pequeño cuerpo de una criatura, congelada sólida, acurrucada sobre sí misma en una posición antinatural, como si su movimiento hubiera sido interrumpido instantáneamente. No parecía estar descansando, parecía atrapada. Lo que inquietó a quienes lo vieron no fue su tamaño, sino su forma. Las características de la criatura no coincidían claramente con ninguna especie conocida nativa de la región. Sus proporciones eran inusuales y su postura sugería tensión en lugar de muerte por vejez o exposición. No había señales de lucha a su alrededor, ni huellas, ni disturbios, solo hielo, silencio y algo preservado exactamente como estaba en el momento en que dejó de moverse. Las autoridades llegaron poco después de que se hiciera el informe. Los restos fueron retirados rápidamente y clasificados sin explicación detallada. No se liberó información de seguimiento. Como con muchos descubrimientos hechos en regiones remotas, la respuesta oficial cerró el caso más rápidamente de lo que respondió preguntas. En las Escrituras, las montañas rara vez son lugares neutrales, a menudo son escenarios de revelación, donde lo que está oculto se encuentra después de largos periodos de silencio. Moisés recibió la ley en una montaña. Elías escuchó la voz de Dios allí. Jesús mismo se retiró a las montañas antes de momentos de revelación. Las montañas separan, elevan y exponen. El libro de Génesis habla de seres que no estaban destinados a caminar libremente entre la humanidad. A lo largo de las Escrituras, se trazan límites claros entre lo que pertenece a este mundo y lo que no. Cuando se cruzan esos límites, la Biblia lo trata no como una curiosidad sino como una advertencia. Lo que hace que este descubrimiento sea preocupante no es el deseo de explicarlo, sino el instinto de mirarlo fijamente. Las Escrituras no fomentan la fascinación por lo que está más allá de su lugar apropiado, llaman en cambio al discernimiento. No todo lo que se descubre está destinado a ser examinado de cerca. Algunas cosas se revelan solo para recordar a la humanidad que existen límites. Esta figura congelada no invita a la obsesión, invita a la precaución, y deja un silencioso recordatorio de que no todo lo que preserva el tiempo está destinado a volver a la vista, sin consecuencias. A lo largo de varias áreas costeras, los testigos comenzaron a informar algo inusual bajo la superficie del océano. En aguas tranquilas, lejos de tormentas o rutas marítimas, apareció una suave iluminación debajo de las olas. No se movía con la corriente, no se dispersaba ni se desvanecía como la luz reflejada. En cambio, mantuvo su posición, formando distintos patrones geométricos debajo de la superficie, visibles durante minutos a la vez. A medida que el brillo se intensificaba, los observadores notaron algo aún más sorprendente: en su apogeo,
La luz adquirió el contorno claro de una cruz. No estaba proyectada desde arriba ni rota por el movimiento del mar. La forma se mantuvo firme, suspendida debajo del agua antes de atenuarse lentamente y desaparecer tan silenciosamente como había aparecido. Los científicos señalaron la bioluminiscencia, un fenómeno natural conocido en el que los organismos marinos emiten luz. Si bien tales explicaciones dan cuenta del agua brillante en general, lucharon por explicar formas precisas y formaciones sostenidas que resisten el movimiento de las mareas y las olas. La explicación describe lo que puede brillar, pero no por qué el brillo se organizaría tan deliberadamente. En las Escrituras, el mar es más que un cuerpo de agua, representa el caos, la inquietud y las fuerzas fuera del control humano. Desde los versículos de apertura del Génesis hasta las visiones del Apocalipsis, el mar se representa como un lugar donde reina el desorden. Cuando aparecen señales en las aguas, a menudo indica que el caos mismo está siendo confrontado o contenido. La imagen de una cruz debajo del mar tiene peso no por el espectáculo sino por el significado. La cruz se encuentra en el centro de la fe cristiana como el lugar donde el caos, el pecado y la muerte fueron confrontados directamente. Ver ese símbolo debajo de las aguas invita a la reflexión, no al pánico. La pregunta que plantea este evento no es si el océano puede brillar, es si se está señalando algo más profundo. Cuando la luz aparece donde se espera caos, sugiere que los límites pueden estar cambiando y que lo que antes parecía incontrolable está siendo abordado. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿está el mar simplemente brillando, o está señalando silenciosamente algo más allá de sí mismo? Si bien mucha atención se centra en las tormentas en tierra y las luces en el cielo, otro cambio continúa casi desapercibido. No llega con ruido ni espectáculo, no interrumpe las rutinas diarias. Sin embargo, puede ser la señal más grave de todas. En todo el país, el declive moral y espiritual avanza silenciosamente, asentándose mientras los ojos están fijos en otra parte. La fe se trata cada vez más como opcional. La verdad ya no es algo que descubrir, sino algo que ajustar según la preferencia. Lo que antes se reconocía como oscuridad ahora se reempaqueta como entretenimiento, humor o expresión personal. Los límites que antes guiaban la conciencia se suavizan, se desdibujan o se descartan por completo. Con el tiempo, el discernimiento se debilita, no porque la gente deje de creer en algo, sino porque empieza a creer en todo. Las Escrituras advierten consistentemente que el engaño no siempre viene a través de señales dramáticas. A menudo, viene a través de la indiferencia. La Biblia describe momentos antes de los principales puntos de inflexión en los que las personas se vuelven insensibles, distraídas y reacias a examinar lo que están aceptando. El peligro no es la rebelión abierta, sino la rendición silenciosa, cuando la verdad se cambia por la comodidad y la claridad se reemplaza por la confusión. Jesús mismo advirtió que aparecerían falsos prodigios, señales lo suficientemente convincentes como para engañar a muchos. Sin embargo, señaló una amenaza más grave: el mayor peligro no era lo que la gente vería, sino lo que perderían dentro de sí mismos. Cuando los corazones ya no pueden distinguir la verdad de la imitación, el engaño ya no necesita esconderse. Este tipo de colapso no se anuncia. Ocurre gradualmente a través de pequeños compromisos repetidos con el tiempo. Un cambio en el lenguaje aquí, una redefinición allá, hasta que lo que antes se sentía mal se siente normal, y lo que antes se sentía sagrado se siente irrelevante. Las tormentas y las luces pueden acaparar los titulares, pero las Escrituras sugieren que la señal más reveladora está más cerca de lo que pensamos. No está escrita en el cielo ni grabada en la tierra, está escrita en las elecciones, las actitudes y la voluntad o la negativa a discernir. La señal más peligrosa puede no estar sobre nosotros, puede estar dentro de nosotros. Cuando se ven individualmente, cada uno de estos eventos puede explicarse, descartarse o debatirse. Ocurren tormentas, aparecen luces en el cielo, se desentierran objetos antiguos, las sociedades cambian. Pero cuando estos desarrollos comienzan a ocurrir juntos dentro de la misma ventana de tiempo estrecha, forman algo más que una coincidencia. Forman un patrón. El clima extremo ya no está aislado en una región. Las capas geológicas una vez enterradas están siendo expuestas. Descubrimientos inexplicables están surgiendo de lugares largo tiempo intactos. Al mismo tiempo, la claridad moral se está erosionando, reemplazada por la confusión y la indiferencia. Estos cambios no se desarrollan por separado, convergen.
Lo que hace significativo este momento no es la gravedad de ningún evento único, sino la forma en que múltiples sistemas parecen estar bajo tensión al mismo tiempo. La ciencia tiene una palabra para esto, lo llama convergencia. Cuando los sistemas independientes comienzan a fallar o fluctuar juntos, los científicos entienden que algo más profundo está sucediendo bajo la superficie. Señala que se está aplicando presión en múltiples capas al mismo tiempo. La fe también reconoce esta idea, aunque usa una palabra diferente. Las escrituras lo llaman un patrón. La Biblia describe consistentemente momentos en los que las señales en los cielos y la angustia en la tierra aparecen simultáneamente, no de forma aislada, no repartidas a lo largo de siglos, sino juntas. Lucas 21 habla de esta convergencia claramente, describiendo señales arriba y confusión abajo desarrollándose al mismo tiempo. El énfasis no está en el espectáculo sino en la conciencia. Estos momentos están destinados a ser notados, no sensacionalizados. La historia muestra que los puntos de inflexión importantes rara vez se marcan por un solo evento dramático, se marcan por la alineación, cuando la naturaleza, la sociedad y la conciencia humana comienzan a cambiar en la misma dirección. Algo más grande está tomando forma. La Biblia no pide a la gente que entre en pánico en estos momentos, les pide que presten atención. Esta convergencia no exige conclusiones inmediatas, exige discernimiento. Los patrones no gritan, se repiten. Y cuando la repetición se vuelve imposible de ignorar, invita a una pregunta más profunda: si estas señales se están alineando a través de las escrituras, la ciencia y el tiempo, que nos están preparando para reconocer antes de que sea demasiado tarde. Las escrituras nunca han llamado a la gente a vivir con miedo de lo que viene, las llama a vivir en preparación. El propósito de la advertencia en la Biblia no es crear pánico sino crear claridad. Está destinado a despertar a aquellos que se han vuelto cómodos, distraídos o espiritualmente dormidos. A lo largo de la historia bíblica, la preparación nunca comienza con el acopio o los planes de escape, comienza con la alineación. Los corazones son examinados, las lealtades son probadas, los cimientos son corregidos antes de que sean sacudidos más. Cuando se ignoran las advertencias, la gente es tomada por sorpresa, no porque las señales estuvieran ausentes, sino porque la atención se colocó mal. Jesús no instruyó a sus seguidores a predecir fechas o a perseguir cada señal, en cambio, habló de vigilancia. Advirtió que muchos estarían ocupados, exitosos, entretenidos y confiados hasta el momento en que llegara la claridad. La preparación, según las Escrituras, no consiste en saber lo que sucederá a continuación, sino en ser encontrado fiel independientemente de cuando suceda. Es por eso que la advertencia final es también una invitación. Es un llamado a volver al discernimiento en un tiempo de confusión, un llamado a la humildad en una era de certeza, un llamado al arrepentimiento donde el compromiso se ha arraigado silenciosamente. La preparación comienza cuando la verdad ya no se negocia, cuando la fe ya no se trata como opcional, y cuando la obediencia importa más que la comodidad. La Biblia enseña que la luz aumenta antes de que la oscuridad sea completamente revelada. La misericordia se extiende antes de que el juicio sea completo. Se dan advertencias antes de que se cierren las puertas. Ese patrón nunca ha cambiado, lo que cambia es cómo responden las personas. Este momento no exige especulación, exige preparación. No preparación impulsada por el miedo, sino preparación arraigada en la verdad. No actuación exterior, sino corrección interior. Porque cuando llegue el momento, la preparación no se medirá por lo que vimos, sino por cómo vivimos. La advertencia es clara. La invitación permanece abierta. La única pregunta que queda es si estamos dispuestos a prepararnos. Mientras todavía hay tiempo, el regreso de Cristo, a menudo llamado la segunda venida o segundo advenimiento, se refiere al momento futuro en que Jesucristo regresará a la tierra al final de la era. Este regreso será visible, físico y público, ya que Cristo vendrá del cielo en gloria para traer el juicio final y la salvación completa. Arraigada profundamente tanto en la expectativa del Antiguo como del Nuevo Testamento, el regreso de Cristo marca la conclusión decisiva de la historia redentora, cuando los propósitos de Dios para la creación, la humanidad y la salvación se cumplan. El Nuevo Testamento establece firmemente la doctrina del regreso de Cristo. Aunque los términos específicos segunda venida o segundo advenimiento no aparecen explícitamente en las Escrituras, la realidad que describen se afirma repetidamente.
Jesús mismo habló de su futuro regreso en gloria, y los apóstoles enseñaron consistentemente esta esperanza como central en la creencia cristiana. Se utilizan varios sustantivos y verbos para describir este evento, enfatizando su certeza, visibilidad y finalidad. A los creyentes se les da confianza en que la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte culminará no solo en la renovación espiritual sino también en la resurrección y glorificación de sus cuerpos, liberados para siempre de la corrupción y la mortalidad. Uno de los términos más importantes utilizados para describir el regreso de Cristo es parusía, que significa presencia o llegada. Esta palabra se convirtió en un término técnico en el uso cristiano temprano para la venida escatológica de Cristo, transmitiendo la idea de una llegada real apropiadamente aplicada al regreso del Rey de Reyes. Jesús usó este lenguaje en su enseñanza sobre el fin de la era, comparando su venida con un relámpago que cruza el cielo, repentino, inconfundible y visible para todos. También lo comparó con los días de Noé, enfatizando que muchos no estarán preparados a pesar de las claras advertencias. Otros términos refuerzan la misma verdad. Las Escrituras hablan de la aparición de Cristo, destacando la revelación radiante de su gloria, y de su revelación, enfatizando que su regreso no estará oculto ni será secreto. El evento también se denomina simplemente el día, a menudo ampliado como el día del Señor o el día de Cristo. Para los creyentes, este día representa la redención, la vindicación y la esperanza cumplida. Para quienes rechazan a Cristo, representa el juicio y la rendición de cuentas. El mismo evento, por lo tanto, conlleva tanto promesa como advertencia. Los verbos asociados con el regreso de Cristo enfatizan aún más su naturaleza personal y poderosa. Jesús vendrá de nuevo en las nubes con poder y gran gloria, acompañado por ángeles para juzgar a las naciones y establecer su reino. Prometió a sus discípulos que regresaría para llevarlos a estar con él para siempre. Y los ángeles en su ascensión confirmaron que regresaría de la misma manera en que lo han visto ir al cielo. Cuando venga, las cosas ocultas serán reveladas, los motivos serán expuestos y se impartirá justicia perfecta. La naturaleza del regreso de Cristo se puede resumir como visible, inminente y final. Será visible porque todos lo verán, no habrá ambigüedad ni secreto al respecto. Es inminente en el sentido de que los creyentes no conocen el momento exacto y por lo tanto, son llamados a una preparación constante. Esto no significa que ningún evento lo preceda, sino que los cristianos deben vivir con una expectativa continua. Finalmente, el regreso de Cristo es definitivo. A diferencia de su primera venida en humildad, regresará como Rey triunfante y juez justo, llevando la historia a su fin señalado. Esta doctrina tiene profundas implicaciones para la vida cristiana. La esperanza del regreso de Cristo no es una creencia pasiva, sino una fuerza activa que moldea la conducta diaria. Los creyentes son llamados a la santidad, el autocontrol y la fidelidad mientras esperan su bienaventurada esperanza. Se les anima a soportar el sufrimiento, resistir la venganza y confiar en la justicia de Dios, sabiendo que todas las injusticias finalmente se corregirán. El retraso del regreso de Cristo refleja la misericordia de Dios, permitiendo tiempo para el arrepentimiento y la salvación. Por lo tanto, la Iglesia es llamada a proclamar el Evangelio con urgencia, reconociendo que hoy es el día de la salvación y que Cristo ciertamente volverá. El clima cambió mucho más rápido de lo que nadie esperaba. Inicialmente, solo caía nieve ligera en los barrios y las autopistas, típico del principio del invierno. Sin embargo, en un corto periodo, todo cambió drásticamente. La nieve se convirtió en granizo, golpeando el suelo con fuerza. Luego, la temperatura bajó tan rápidamente que las carreteras se congelaron casi al instante. Los coches comenzaron a patinar, el tráfico se detuvo y más de 50 millones de personas se vieron afectadas mientras las autopistas y los aeropuertos luchaban por hacer frente. Los meteorólogos observaron que el comportamiento de la tormenta se desviaba del de un sistema invernal normal. En el radar, la tormenta se movía en direcciones inconsistentes con cualquier trayectoria prevista. Cambió su forma, se intensificó en áreas desprovistas de humedad y actuó de maneras que los modelos no podían explicar adecuadamente. Un experto meteorológico comentó que la tormenta no seguía ninguna predicción, pareciendo actuar de forma autónoma. Para muchos, este cambio inusual les recordó Romanos 8 y 22, que habla de la creación gimiendo, no de manera dramática, sino a través de movimientos pequeños e inusuales, como si la naturaleza estuviera reaccionando en anticipación de algo más grande.
Si bien nadie afirmó que la tormenta demostrara definitivamente nada, su momento y su peculiar comportamiento hicieron que muchos se detuvieran y reflexionaran. ¿Y si una tormenta pudiera cambiar tan repentinamente? Los fenómenos que siguieron sin duda causarían aún mayor preocupación en todo el país. La historia está lejos de terminar. Unos días después del patrón climático inusual posterior al Día de Acción de Gracias, apareció otro fenómeno, esta vez en el cielo, y se volvió viral rápidamente en las redes sociales debido a su naturaleza sin precedentes. Temprano en la mañana, los residentes cerca de la costa miraron hacia arriba para ver formas oscuras flotando sobre el horizonte. Inicialmente, parecían sombras o nubes alargadas. Sin embargo, a medida que el sol ascendía, las formas se volvieron más definidas. Altas columnas negras suspendidas en el aire. Lo que asombró a los espectadores no fue solo su forma sino su movimiento. En lugar de derivar con el viento como nubes normales, las columnas negras comenzaron a rotar en círculos perfectos. Docenas de estas columnas se movieron al unísono, cada una manteniendo una distancia precisa de la siguiente, formando un vasto círculo en el cielo. Se movieron en absoluto silencio, sin temblores ni balanceos, como si estuvieran unidas a una pista invisible. Aquellos que filmaron el evento informaron que los objetos no se comportaban como drones o ninguna tecnología conocida hecha por el hombre. Los drones se tambalean, los aviones hacen ruido, pero estas columnas permanecieron erguidas. Se movieron suavemente y giraron con precisión. Un testigo comentó, parece que alguien las colocó y presionó play. Cuando las autoridades revisaron los sistemas de radar, no apareció nada. El control del tráfico aéreo también confirmó la ausencia de cualquier aeronave en el área. Las cámaras térmicas no detectaron calor, lo que indica que las columnas no irradiaban calor como motores o metal sólido. Parecían estar en el cielo, pero no formaban parte del entorno físico. Los meteorólogos intentaron proponer explicaciones, sugiriendo posibilidades como oscuridad inusual, inversiones de temperatura o formaciones de nubes raras, pero ninguna de estas teorías coincidía con las imágenes grabadas. Las sombras no se mueven en círculos. Las nubes no mantienen formas rectangulares y las reflexiones atmosféricas no permanecen estables durante periodos prolongados. A medida que los clips circulaban en línea, muchos comenzaron a trazar paralelismos entre la forma de los objetos y las descripciones encontradas en la Biblia. En el libro de Éxodo, Dios usó pilares en el cielo, una columna de nube de día y una columna de fuego de noche, para guiar e instruir a los israelitas. Isaías también menciona un pilar levantado como señal. Si bien los pilares giratorios en sí mismos no constituyen una prueba definitiva, su momento y forma llevaron a muchos a cuestionar si se trataba simplemente de un truco meteorológico inusual. Algunos espectadores percibieron los objetos como señales, como si el cielo estuviera señalando algo que la humanidad necesitaba reconocer. Otros sintieron una sensación de inquietud al presenciar algo moviéndose con tal perfección sin ninguna razón aparente. Sean lo que sean estas columnas, no operaron de acuerdo con las leyes naturales, ni se ajustaron a la tecnología conocida. Y si los objetos pueden girar en el cielo sin detección por radar o cualquier explicación científica, entonces el fenómeno posterior, un agujero gigante y en espiral en las nubes, hace que estas preguntas sean aún más difíciles de ignorar. Manténganse atentos, porque lo que sucedió a continuación fue aún más extraño. No mucho después de que desaparecieran los obeliscos giratorios, ocurrió otro evento peculiar, uno que muchos testigos describieron como aún más increíble. Temprano en la tarde, la gente en varios estados del sur notó un brillo brillante formándose en lo alto de las nubes. Al principio, parecía luz solar filtrándose, pero la forma no se desvaneció ni cambió como la luz normal. En cambio, comenzó a formar una espiral perfecta, clara, simétrica y tan precisa que no se parecía a nada producido normalmente por la naturaleza. La espiral se ensanchó progresivamente hasta que su forma completa abarcó una porción significativa del cielo. El elemento más llamativo era su centro. El medio de la espiral no era oscuro ni nublado, era brillante, brillando suavemente, como si la luz estuviera brillando a través de los cielos. Como describió un testigo, para muchos que miraban, el brillo se sentía diferente a la luz solar, más frío, más constante, casi como si viniera de más allá de las nubes en lugar de detrás de ellas. Las personas que estuvieron afuera informaron sentir una leve vibración en el aire, no fuerte ni dramática, sino un zumbido silencioso, como si algo se estuviera abriendo. Los perros comenzaron a ladrar y los pájaros se callaron.
Algunos residentes salieron afuera, pensando que un motor o una máquina estaba funcionando cerca, solo para encontrar a todo el vecindario inmóvil, todos mirando en la misma dirección. Los meteorólogos descartaron rápidamente tormentas o remolinos. Las nubes en espiral asociadas con tormentas van acompañadas de movimiento rotatorio o de viento, pero esta formación permaneció completamente estacionaria. El radar no detectó movimiento inusual, no había ciclón, ni disturbios de aire, ni cambio de temperatura para explicar la forma visual. La espiral se posó en el cielo como un dibujo, tan equilibrada y tan limpia que incluso los expertos admitieron que nunca habían visto nada igual. Un científico comentó: la naturaleza no crea líneas tan perfectas. Algo en esto rompe las reglas habituales. Esta declaración encendió un debate generalizado en línea, y en cuestión de horas, miles de personas comenzaron a comparar las imágenes con las descripciones encontradas en las Escrituras. En Ezequiel 1:4, el profeta describe una nube brillante y giratoria con fuego desplegándose en su interior, marcando un momento de revelación. Y en Apocalipsis 4:1, Juan habla de una voz que llama hacia arriba como una puerta en el cielo que se abre. La espiral en sí misma no constituía una prueba, pero las similitudes eran difíciles de ignorar. Una forma perfecta, un centro brillante, una sutil vibración, una apertura. Muchos en línea comenzaron a referirse a ella como la puerta espiral celestial, sugiriendo que se parecía menos a un patrón meteorológico y más a una señal deliberada colocada en el cielo, para captar la atención. Otros sintieron una sensación de inquietud, especialmente porque la espiral apareció tan pronto después de los pilares giratorios. Dos fenómenos aéreos distintos, ambos muy inusuales, ocurriendo con días de diferencia. Algunos la llamaron hermosa, otros aterradora, pero casi todos coincidieron en un punto: esto no era normal. ¿Y si una espiral brillante podía aparecer de la nada? Entonces lo que se descubrió profundamente bajo tierra a continuación solo profundizaría el misterio. Pocos días después de que apareciera la espiral en el cielo, otro descubrimiento surgió de un lugar inesperado: las montañas de Nuevo México. Fuertes lluvias habían provocado un pequeño deslizamiento de tierra en las laderas de las montañas Sandia. Al ceder la tierra, se reveló una estrecha abertura en la roca. Al principio, los excursionistas asumieron que era una fisura natural, pero al entrar, encontraron que las paredes interiores eran lisas y moldeadas, casi como si alguien hubiera tallado un corto pasaje hace mucho tiempo. El túnel no era profundo, solo unos pocos metros, pero al final yacía un objeto que inmediatamente se destacó: un cofre azul verdoso cubierto de polvo y la pátina de la edad. El color se había desvanecido, pero la superficie aún mostraba un símbolo claro: una estrella de 5 puntas formada por docenas de remaches de metal martillado dispuestos en perfecta simetría. El diseño del cofre no se parecía en nada a los de las tribus locales o los primeros colonos, su estilo era completamente ajeno. Cuando los exploradores abrieron la tapa, sucedió algo peculiar: el cofre emitió un sonido metálico apagado, similar a una campana ceremonial. No era fuerte, pero resonó en la pequeña cámara, silenciando momentáneamente a todos. El sonido no parecía aleatorio, se sentía deliberado, como parte de un ritual. Dentro del cofre había varios artículos envueltos en tela en descomposición. Al desenvolverlos, cada artículo planteó más preguntas. Primero fueron las pequeñas coronas, delicadas e intrincadas, hechas de metal similar en estilo a las que se encuentran en el antiguo Levante, a miles de kilómetros de Nuevo México. Luego vinieron los recipientes ceremoniales, moldeados y tallados de una manera inconsistente con cualquier cultura nativa americana. Debajo de ellos yacía una delgada barra de metal grabada con un patrón repetitivo, nuevamente más en consonancia con los hallazgos arqueológicos del Medio Oriente que con cualquier cosa del suroeste. Arqueólogos que revisaron el metraje declararon que la artesanía no se parecía a la de los navajos, apaches, pueblos o cualquier otro grupo indígena asociado con el área. Los materiales, las marcas de herramientas y el diseño del cofre sugerían un origen completamente diferente, uno que nunca había sido documentado en la historia de América del Norte. El hecho de que tales artículos estuvieran enterrados dentro de una cámara sellada planteó aún más preguntas: ¿quién los colocó allí? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Y por qué? Para muchos, el cofre evocó inmediatamente pasajes bíblicos. En Jeremías 31, Dios habla de un objeto del pacto escondido hasta un tiempo futuro. Y en Apocalipsis 19, se describe al rey que regresa usando muchas coronas. El simbolismo es difícil de pasar por alto,
coronas, vasijas, una vara ceremonial y un cofre en forma de estrella enterrado en las montañas, apareciendo en un momento en que han estado ocurriendo señales inusuales en todo el país. Algunos creen que podría ser un antiguo ritual conservado a propósito, otros creen que es un mensaje de otra era que ahora resurge por una razón desconocida. Independientemente de la explicación, el momento de este descubrimiento, tan poco después de los obeliscos y las puertas en espiral, hace que muchos se pregunten si estos eventos están interconectados. Y justo cuando la gente está tratando de explicar este misterioso cofre, aparece otra señal, esta vez del espacio exterior. Mientras la gente aún discutía los descubrimientos en tierra y en el cielo, los científicos publicaron tranquilamente información sobre algo inusual que ocurría muy lejos de la Tierra. Los astrónomos habían estado rastreando un nuevo objeto interestelar designado 3I/Atlas. Pero a diferencia de otros objetos que entran en nuestro sistema solar, este se comportó de una manera que sorprendió incluso a los expertos. La mayoría de los cometas o asteroides se tambalean, rotan o liberan rastros visibles de polvo a medida que se mueven. Sin embargo, 3I/Atlas no hizo nada de esto. Viajó en línea recta, cortando el espacio sin tambaleo, sin giro y sin cola detrás de él. Los objetos espaciales casi nunca se mueven así a menos que algo controle su trayectoria. Incluso los objetos influenciados por la gravedad muestran algún tipo de curva o irregularidad. Pero este objeto mantuvo la misma dirección durante meses. Aún más extraño fue su apariencia. Cuando los telescopios capturaron la luz solar reflejada que salía de su superficie, la luz no se dispersó de la manera normal. Produjo un brillo metálico, brillante pero extrañamente uniforme, como si la superficie fuera lisa y diseñada en lugar de rocosa o irregular. Un investigador de la NASA declaró: refleja la luz como metal, pero no se comporta como nada hecho por el hombre o natural. La NASA también confirmó que a finales de 2025, 3I/Atlas pasará detrás del Sol, lo que significa que la Tierra lo perderá temporalmente de vista. Los astrónomos admitieron que no podían predecir cómo sería su trayectoria una vez que reemergió. La mayoría de los objetos interestelares curvan su trayectoria cerca del Sol. Pero debido a que 3I/Atlas no se comporta como un cometa o un asteroide, nadie puede decir con certeza qué dirección tomará. Los científicos aclararon que no es un fragmento de escombros espaciales, ni un satélite roto, ni un tipo de asteroide conocido, su composición y movimiento simplemente no coinciden con nada en los catálogos existentes. Y aunque el tono de la NASA se mantuvo tranquilo, muchas personas en Donald Trump acaba de advertir a todos en cámara, y mucha gente se lo perdió. El mundo está temblando. Desde las profundidades del lecho marino colapsado de Florida hasta los cielos ardientes sobre Texas, señales misteriosas se están desplegando ante nuestros ojos. Los científicos luchan por explicaciones: sumideros que tragan hogares, gas metano que brota de los océanos, figuras angelicales que brillan en las nubes e incluso orbes no identificados que atraviesan el cielo nocturno. Al mismo tiempo, los líderes políticos pronuncian palabras que suenan menos a política y más a profecía. ¿Es esto coincidencia o la convergencia precisa anunciada en las Escrituras? Jesús advirtió en Lucas 21 que los mares rugirían y las naciones se estremecerían antes de su regreso. ¿Estamos viviendo esas mismas palabras ahora? Quédense con nosotros y no olviden dar me gusta, comentar y suscribirse, porque la próxima señal puede estar más cerca de lo que piensan. El 80 aniversario de la Asamblea General reunió a líderes mundiales en Nueva York, embajadores, primeros ministros y reyes, esperando los temas habituales de economía, cambio climático y disputas fronterizas. En cambio, lo que salió del podio sorprendió a la Cámara y resonó mucho más allá de la política. Con una voz que portaba un peso inusual, el presidente de los Estados Unidos repitió una frase que atravesó el lenguaje diplomático y llegó a la realidad espiritual: sus países se van al infierno. Al principio, muchos lo desestimaron como una retórica dura, quizás otro momento brusco de un político ardiente conocido por romper convenciones. Pero el escenario marcó la diferencia. Esto no fue un mitin de campaña. Esto no fue una entrevista casual. Este fue el escenario más escrutado de la Tierra, donde cada palabra se archiva y se disecciona. Ante los ojos de las naciones, el líder del país más poderoso del mundo pronunció no solo una crítica política, sino un veredicto. ¿Por qué importa esto? Porque a lo largo de la historia, Dios ha elegido voces inesperadas para hacer sonar su alarma.
Primera Corintios 1:27 nos recuerda, Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Balaam fue reprendido por un asna. Reyes paganos en Babilonia recibieron sueños que movieron imperios. Pescadores rudos sacudieron los cimientos de Roma con su testimonio. Una y otra vez, el Señor ha levantado heraldos improbables para anunciar sus propósitos. ¿Podría ser que un presidente moderno, imperfecto, ardiente y sin pulir, esté siendo utilizado de la misma manera? Las palabras mismas resuenan con peso espiritual. Meses antes, en Ohio, el presidente advirtió que el camino de América terminaría en el infierno. Los comentaristas se rieron, llamándolo franqueza política. Sin embargo, para 2025, había invocado la palabra infierno 4 veces en discursos importantes. La repetición transforma la retórica en advertencia, ya no es el desliz accidental de una lengua, es un patrón, un mensaje entregado una y otra vez, y el momento no podría ser más llamativo. Justo cuando se pronunciaban estas palabras, las Naciones Unidas votaron para dividir la tierra de Israel reconociendo la condición de Estado palestino. Joel 3:2 habla con escalofriante claridad, a las naciones reuniré. Dividieron mi tierra. Profecía y política chocaron en la misma semana. Las naciones repartieron la herencia de Dios mientras un líder mundial declaraba el juicio eterno desde el podio. Daniel 9:27 también habla de un pacto confirmado entre muchos, ligado al culto en el templo y la traición futura. Los acuerdos de Abraham, una vez vistos como mera diplomacia, ahora se están fortaleciendo y expandiendo, haciendo eco del lenguaje de la profecía misma. Lo que parece política en los periódicos puede ser de hecho el movimiento inicial de un guión mucho más grande escrito hace mucho tiempo. Este momento no se trata solo de la política de Estados Unidos, se trata de un mundo que tiembla bajo el peso de la profecía, las palabras ardientes de un presidente, una Israel dividida, un pacto fortalecido. Estos no son titulares aislados, son alarmas que suenan a lo largo de la historia. ¿Y si el escenario político se ha convertido en un púlpito, qué podría venir después? Quédense con nosotros, porque las señales que se desarrollan en los mares de Florida pueden ser aún más impactantes. En el condado de Volusia, Florida, los residentes observaron con horror cómo casas enteras se deslizaban hacia el mar, sus cimientos tragados por olas que ya no mantenían un terreno estable. La erosión costera ha sido durante mucho tiempo un peligro en esta región, pero lo que los científicos descubrieron bajo la superficie era mucho más alarmante. No era erosión ordinaria, era evidencia de un fondo marino que se desenredaba, una catástrofe oculta que se desarrollaba en tiempo real. Barcos de investigación escaneando el estrecho de Florida detectaron enormes depresiones abriéndose en el fondo del océano. Algunos de estos sumideros medían más anchos que manzanas de ciudad y más profundos que torres de 30 pisos. Alrededor de los bordes de estos agujeros, plumas de químicos ascendían al agua, brillando débilmente con las luces artificiales de los exploradores robóticos. El fondo del océano no se estaba erosionando simplemente, se estaba colapsando. Aún más perturbadoras fueron las erupciones de gas. Los instrumentos registraron bolsas de metano saliendo de las profundidades, burbujeando violentamente a través de la columna de agua. El metano no solo es inflamable, cuando se libera en grandes cantidades, desestabiliza el fondo marino mismo. Algunos investigadores advirtieron que si estos sumideros están interconectados, todo el lecho marino frente a la costa de Florida podría estar moviéndose como un sistema masivo. Una sola ruptura podría desencadenar colapsos en cascada, liberando fuerzas explosivas que empequeñecerían todo lo presenciado en la historia moderna. Para muchos, este es simplemente otro capítulo en la historia del cambio climático y las costas inestables. Pero cuando se mide contra el telón de fondo de las escrituras, las imágenes del fondo marino de Florida adquieren peso profético. Lucas 9:25 advierte, y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las naciones, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, que podría encajar mejor en esa descripción que el propio fondo del océano rompiéndose, creando rugidos que sacuden naciones y olas que pueden borrar ciudades enteras. El mar, una vez visto como una fuente de vida y sustento, se convierte aquí en una fuerza de terror y juicio. Su voz no es suave, gime con colapso, tragando tierra, consumiendo hogares e insinuando desastres aún no vistos. Si el suelo bajo el océano ya no se puede confiar, entonces la estabilidad que imaginamos en la creación misma se pone en duda. El rugido del mar no es solo una frase meteorológica,
es el sonido de un mundo desmoronándose, haciendo eco de las palabras de Cristo. El fondo marino de Florida que colapsa es más que geología, es una señal escrita en la creación, una advertencia de que la hora del temblor ya ha comenzado. Durante décadas, las costas de Florida han sido conocidas por sus arrecifes de coral, sus arenas blancas y sus olas interminables. Sin embargo, bajo esas aguas, los investigadores se toparon con algo que desafía tanto a la ciencia como a la fe. Escaneos avanzados de sonar realizados cerca de la bahía de Apalache revelaron formas demasiado precisas para descartarlas como formaciones naturales. Lo que apareció primero como rocas dispersas se resolvió lentamente en patrones deliberados, líneas, muros e incluso cimientos circulares grabados en el fondo del mar. Cuando los buzos y exploradores robóticos investigaron más a fondo, la evidencia se volvió innegable. Bloques de piedra apilados, piedra caliza marcada por herramientas y fragmentos de cerámica fusionados con coral contaban la historia de una civilización olvidada hace mucho tiempo. Las pruebas de carbono del sedimento circundante sugirieron que estas ruinas tenían más de 10.000 años, anteriores a Stonehenge, incluso más antiguas que las pirámides de Egipto. Esta no era obra de la casualidad, era la huella de un pueblo que una vez prosperó donde ahora reina el océano. Algunos arqueólogos sugieren cautelosamente que estas ruinas podrían pertenecer a culturas paleoindias tragadas cuando los niveles del mar subieron después de la última edad de hielo. Otros, sin embargo, susurran una palabra tanto mítica como inquietante, la Atlántida, el antiguo relato de Platón sobre una ciudad consumida por el mar en una sola noche, ha sido descartada durante mucho tiempo como leyenda. Sin embargo, aquí, frente a la costa de Estados Unidos, yacen estructuras que hacen eco de la misma historia. Pero más allá del mito, la profecía ofrece otro marco de interpretación. Jesús dijo en Mateo 12:37, como fue en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. El diluvio de Noé no fue simplemente un desastre natural, fue un juicio sobre un mundo empapado de corrupción. Sociedades enteras desaparecieron bajo aguas crecientes porque la violencia y el pecado habían llenado la tierra. ¿Podrían estas ruinas bajo Florida ser testigos silenciosos de esa verdad? ¿Podrían ser remanentes de una era destruida por el juicio divino, ahora desenterrados como un recordatorio de lo que vendrá? Los paralelismos son aleccionadores. Así como las civilizaciones antiguas ignoraron las advertencias hasta que llegó el diluvio repentinamente, la sociedad moderna vive como si los mares fueran estables, el suelo inconmovible y el tiempo infinito. Sin embargo, el océano guarda su testimonio. Ha tragado ciudades antes. Ha preservado ruinas como para advertirnos. La historia se repite. Lo que se ahogó una vez puede servir como un espejo de lo que está destinado a suceder de nuevo. Estas ruinas hablan a través de los siglos. No son solo evidencia de ingenio humano sino también de fragilidad humana. Nos recuerdan que ningún reino, ninguna cultura, ningún imperio, por avanzado que sea, puede mantenerse en pie cuando la corrupción invita al juicio. El océano no solo ha enterrado su memoria, ha salvaguardado su advertencia. En esta era, mientras el fondo marino de Florida tiembla y extrañas señales aparecen en los cielos, el redescubrimiento de ruinas antiguas se siente menos como arqueología y más como profecía resurgiendo. Son testimonios de piedra que declaran que las palabras de Jesús siguen siendo verdaderas, como fue en los días de Noé, así será de nuevo. Si este mensaje te conmueve, tómate un momento para dar me gusta, comentar y suscribirte para que juntos podamos estar atentos a las señales de nuestros tiempos. Incluso mientras los mares gimen bajo Florida, los cielos sobre parecieron unirse al coro de advertencias. Llegaron informes de comunidades en todo el estado, describiendo una imagen demasiado radiante para ignorarla. Cuando el sol se hundió detrás de nubes carmesí, una forma comenzó a tomar forma en los cielos, alas extendidas, un cuerpo que brillaba débilmente y un rostro vuelto hacia la tierra. Algunos testigos lo describieron como si fuego y nubes se hubieran tejido juntos, esculpiendo el contorno inconfundible de un ángel. Para aquellos reunidos en vigilias de oración en toda la región, el momento era imposible de ignorar. Se elevaron horas de intercesión por avivamiento en las iglesias de Florida, y luego, en medio de esos gritos, el cielo mismo pareció responder. Fotografías y vídeos temblorosos inundaron las redes sociales, capturando la silueta que se elevaba contra el telón de fondo del día que se desvanecía. Los escépticos lo llamaron un truco de luz, pero muchos que se pararon bajo su brillo testificaron que el aire mismo se sentía cargado, pesado de presencia.
Las Escrituras hablan a menudo de apariciones angelicales en momentos cruciales de la historia, desde los campos de Belén, donde los pastores escucharon la noticia del nacimiento de Cristo, hasta el jardín de Getsemaní, donde un ángel fortaleció al Señor en su agonía. Estos mensajeros aparecen cuando la voz del cielo debe ser escuchada. Hebreos 1:14 nos recuerda que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servir a los que heredarán la salvación. ¿Podría esta visión en Florida ser otro recordatorio de que el cielo todavía camina entre los hombres, guardando, advirtiendo y fortaleciendo a los fieles en días de temblor? El fenómeno no se limitó a Florida. En Texas, los informes describieron una visión de otro tipo, un círculo negro formado en lo alto del cielo, un anillo de sombra cortado contra las nubes. Dentro de ese círculo brillaba una cruz radiante de luz, suspendida inmóvil como si estuviera sostenida por manos invisibles. Los testigos presenciales describieron un silencio que cayó sobre los vecindarios mientras la gente salía de sus casas, apuntando hacia arriba con asombro. Algunos cayeron de rodillas en oración, otros lloraron abiertamente, abrumados por la visión. Para los fieles, el significado fue inmediato. La cruz siempre ha sido el signo central de esperanza y redención. Verla ardiendo contra los cielos en un momento de tormentas, malestar político y decadencia espiritual se sintió más que una coincidencia, se sintió como una proclamación. Apocalipsis 14:6 habla de un ángel volando en medio del cielo, proclamando el evangelio eterno a cada nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Podría la cruz brillante dentro de un círculo oscurecido ser un presagio de ese momento? ¿Un vistazo a la llamada urgente del cielo a arrepentirse y regresar? Los escépticos ofrecieron explicaciones naturales, formaciones de nubes inusuales, refracciones atmosféricas, incluso reflejos de luces de la ciudad contra nubes bajas. Pero incluso los meteorólogos admitieron que la precisión era extraordinaria, un círculo perfecto, una cruz iluminada en su centro, y un momento que coincidía con la creciente agitación en la nación. El clima puede dar forma a las nubes, pero rara vez organiza símbolos con tal claridad. Desde la forma angelical de Florida hasta la cruz radiante de Texas, los cielos sobre Estados Unidos parecen estar escribiendo sus propios mensajes. Ya sea que uno vea coincidencia o profecía, las imágenes no pueden borrarse de la memoria. Permanecen en el corazón como un susurro, el cielo está cerca, y las señales ya no están ocultas solo en las Escrituras, están escritas en el aire mismo sobre nosotros. Como si las visiones angelicales no fueran suficientes, los cielos sobre Estados Unidos comenzaron a revelar misterios aún más extraños, esferas de luz, orbes que se movían con inteligencia y objetos que desafiaban la explicación. Surgieron informes desde los vastos desiertos de Nevada, las tranquilas llanuras de Montana e incluso las zonas rurales de Ohio. Granjeros, pilotos y familias por igual describieron el mismo fenómeno, brillantes bolas de luz que aparecían sin previo aviso, pulsando rítmicamente, zigzagueando por el cielo nocturno y luego deteniéndose en absoluto silencio. A diferencia de los meteoros que cruzan el horizonte o las aeronaves con trayectorias predecibles, estos orbes parecían deliberados. Algunos se organizaban en triángulos perfectos, manteniendo su forma como si estuvieran coreografiados. Otros giraban juntos en un círculo antes de dispersarse, solo para reaparecer segundos después en otra formación. Un ranchero en Montana filmó 3 esferas alineándose sobre su tierra antes de girar lentamente como ruedas de fuego. En Nevada, una familia grabó un solo orbe brillante flotando bajo sobre el desierto, iluminando la arena debajo con un brillo que rivalizaba con la luz de la luna. Los científicos ofrecieron explicaciones, anomalías de plasma, globos meteorológicos o drones militares sometidos a pruebas clasificadas. Sin embargo, cada teoría se quedó corta. Los globos meteorológicos no se mueven en patrones sincronizados. El plasma no flota en silencio durante minutos seguidos, y los drones no desaparecen y reaparecen en silencio a través de vastas distancias en segundos. La evidencia, tanto visual como personal, empujó a muchos más allá del escepticismo. Para los creyentes, el debate se volvió urgente. Algunos vieron estas luces como mensajeros angelicales, destellos modernos de la hueste celestial descrita en 2 Reyes 6, cuando los ojos del siervo de Eliseo se abrieron para ver caballos y carros de fuego rodeándolos. ¿Podrían ser estos guardianes revelándose en un mundo cada vez más oscuro? Otros, sin embargo, advirtieron de una posibilidad mucho más grave. Las Escrituras nos advierten que en los últimos días surgirán prodigios engañosos para extraviar incluso a los fieles. Segunda Tesalonicenses 2:9 advierte de la venida del inicuo,
por obra de Satanás, con todo poder y señales y mentiras prodigiosas. Apocalipsis 13 describe milagros falsos usados para engañar a las naciones. No toda luz en el cielo es santa, no toda maravilla es un mensaje de esperanza. El propio Satanás, nos recuerda Pablo, puede aparecer como ángel de luz. La división es clara, para algunos, estas esferas de luz traen consuelo, para otros, señalan el surgimiento del engaño destinado a distraer a la humanidad del verdadero regreso de Cristo. Sean celestiales o falsificadas, exigen discernimiento. Las señales en el cielo no son salvación, son recordatorios de que la batalla entre la verdad y la falsedad se está intensificando. Lo que más perturba no son simplemente las luces en sí, sino su momento. Aparecen en la misma temporada que visiones angelicales, extraños sonidos de trompetas, mares rugientes y naciones dividiendo Israel. Tomadas solas, podrían ser descartadas. Juntas, forman un patrón demasiado preciso para ignorarlo. Los cielos están vivos con mensajes, algunos verdaderos, otros falsos. El desafío para nosotros es discernir qué voz estamos siguiendo. ¿Nos cautivarán las luces deslumbrantes o nos anclaremos en la palabra inmutable que nunca engaña? En toda América, mañanas ordinarias y noches tranquilas han sido interrumpidas por sonidos que nadie puede explicar. En Ohio, los residentes salieron a sus jardines mientras las ventanas retumbaban con profundos y metálicos estallidos que resonaban desde los cielos. No eran los chasquidos agudos del trueno, eran tonos largos, zumbantes, inquietantes y claramente deliberados. Vídeos subidos en línea capturaron la resonancia espeluznante, resonando como el llamado de un cuerno invisible. Texas contó una historia similar. Las familias se reunieron afuera tarde en la noche, mirando hacia arriba mientras el sonido grave rodaba por sus vecindarios. Un padre lo describió con palabras temblorosas, no era trueno. Era una trompeta llamando. Podías sentirlo en tu pecho. En California, distritos enteros informaron lo que llamaron trompetas orquestales sacudiendo los cielos, a pesar de que no había nubes de tormenta presentes. Las redes sociales se llenaron de grabaciones y la misma frase repetida en los comentarios, nunca he oído algo así antes. Los científicos intentaron explicar estos fenómenos. Algunos los etiquetaron como terremotos celestes causados por cambios en la presión atmosférica. Otros especularon sobre vibraciones transportadas a largas distancias desde fuentes industriales o movimientos geológicos demasiado sutiles para registrarse como terremotos. Sin embargo, cada teoría parecía inadecuada. Los sonidos ocurrieron en diferentes estados en diferentes momentos sin condiciones compartidas. No eran ruido caótico, sino tonos estructurados, subiendo, bajando y perdurando con precisión asombrosa. Para muchos creyentes, el significado fue inmediato. Las Escrituras hablan a menudo de trompetas anunciando la intervención divina. En el monte Sinaí, el pueblo tembló mientras la montaña temblaba con truenos y el estallido de una trompeta. En 1 Tesalonicenses 4:16, Pablo declara, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios. Apocalipsis describe 7 trompetas, cada una anunciando juicios que sacuden tanto la tierra como el cielo. ¿Podrían los estallidos que reverberan por América ser un anticipo de esas advertencias? Romanos 8:22 nos recuerda, porque sabemos que toda la creación gime, como si estuviera de parto, hasta el presente. La tierra gime con sumideros. Los mares rugen con colapsos. Los cielos mismos parecen clamar con tonos de trompeta. Cada elemento de la creación parece unirse en un coro de alarma, haciendo sonar un mensaje que la humanidad no puede ignorar. Para los escépticos, los sonidos siguen siendo un misterio. Para los científicos, son anomalías para ser estudiadas. Pero para aquellos que los leen a través del lente de la profecía, son recordatorios de que el tiempo es corto y que la voz del cielo no será silenciada. La pregunta no es si las trompetas son naturales o sobrenaturales, la pregunta es por qué están sonando ahora, en esta precisa temporada de agitación global. Los cielos ya no están en silencio, sus tonos reverberan a través de campos, ciudades y costas como si el cielo mismo estuviera convocando a la humanidad a prestar atención. Si estos son ensayos, entonces la trompeta final no puede estar muy lejos. Mientras las tormentas azotan más allá de las costas, otro tipo de temblor se desarrolla en el corazón de la nación.
No se mide por la velocidad del viento ni por las ondas sísmicas, sino por el colapso de los valores, la erosión de la unidad y el cansancio escrito en los rostros de las personas. El temblor que una vez perteneció a la tierra ahora parece resonar a través de hogares, escuelas y comunidades. Las familias se separan bajo el peso de la distracción y la desconfianza. Las generaciones ya no hablan el mismo idioma de la verdad. Los padres persiguen la supervivencia mientras los niños crecen en un desierto digital de confusión, persiguiendo voces que prometen significado pero ofrecen vacío. La soledad se propaga silenciosamente, no como una tragedia en las noticias, sino como una sombra que se cierne sobre millones de corazones cada noche. Las calles mismas reflejan la tensión, negocios cerrando, temperamentos ardiendo y vecindarios divididos por el miedo más que por las vallas. La economía tiembla bajo una presión invisible. Las fortunas aparecen de la noche a la mañana y desaparecen antes de la mañana. La deuda se eleva como aguas de inundación, mientras que la satisfacción se hunde. La gente trabaja más horas pero se siente más pobre de espíritu. La conveniencia ha reemplazado la conexión, y el placer a menudo ocupa el lugar donde antes vivía la paz. La fe también se ha vuelto frágil. Los santuarios que antes resonaban con oración ahora resuenan con silencio o ruido que entretiene pero no transforma. La verdad se ha vuelto negociable, moldeada para adaptarse al estado de ánimo del momento. Lo que antes era vergonzoso se celebra. Lo que antes era sagrado se burla. Muchos todavía pronuncian el nombre de Dios, pero pocos escuchan su voz. Como advierte el libro de Isaías, la tierra está de luto y se marchita. El mundo languidece y se seca. Romanos 8:22 habla de la creación gimiendo, pero hoy ese gemido se puede escuchar en el alma humana. Es el suspiro de agotamiento de aquellos que han ganado el mundo pero han perdido su descanso. Es el clamor de una cultura que ha cambiado la sabiduría por el ruido y el propósito por la distracción. El temblor no está solo bajo nuestros pies, está dentro de nuestro espíritu. Sin embargo, incluso en medio de la decadencia, hay brasas que aún brillan. En rincones tranquilos, la gente se arrodilla una vez más en oración. Las familias redescubren la fuerza silenciosa del perdón. Pequeños actos de compasión perforan la oscuridad como velas parpadeando al viento. El mismo Dios que permite el temblor también invita a la renovación. Lo que se siente como un colapso puede ser en verdad el comienzo de un despertar. La agitación de la nación no es solo juicio, es misericordia llamando a los corazones a regresar. La pérdida de la certeza se convierte en una invitación a reconstruir sobre cimientos que no pueden ser sacudidos. Lo que tiembla ahora no es el fin de la historia, sino la advertencia antes de la restauración. El corazón de un pueblo gime, anhelando la curación que solo la verdad y la fe pueden brindar. Y mientras el alma humana clama por renovación, la creación misma parece eco de ese mismo anhelo. La tierra, los mares y los cielos ya no están en silencio. Bajo las olas de Florida, el fondo marino gime bajo una presión oculta. De las profundidades surgen los restos de civilizaciones olvidadas, testigos de piedra de un diluvio hace mucho tiempo, susurrando sobre el juicio que una vez se soportó. Arriba, los cielos arden con señales, figuras radiantes y nubes, cruces brillando a través de cielos oscuros por la tormenta, y orbes de luz deslizándose en un silencio espeluznante. Tonos similares a trompetas recorren el aire mientras los pájaros pierden sus rutas de vuelo y la tierra exhala humo como si estuviera viva. Estas no son curiosidades dispersas, son alarmas convergentes, hilos tejidos en un tapiz profético. Jesús mismo advirtió en Mateo 12:37, como fue en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora vemos esos ecos por todas partes, mares rugientes, naciones temblorosas, la creación gimiendo bajo el peso de la anticipación. Apocalipsis 1:7 nos recuerda, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. La pregunta ante nosotros no es si estas señales son reales, sino si estamos listos. Cada toque de trompeta, cada tormenta, cada visión en los cielos apunta a la misma verdad. El tiempo es más corto de lo que pensamos, y el Rey se acerca. Para los fieles, estas maravillas no son augurios de terror, sino heraldos de esperanza, un recordatorio de que la redención está en el umbral. La historia demuestra que civilizaciones enteras pueden desaparecer en un instante. Sin embargo, la profecía asegura que Dios siempre envía advertencias antes de moverse. Estos momentos no se dan para asustar, sino para despertar,
para preparar los corazones para lo que viene. Los cielos proclaman, los mares rugen y la tierra misma gime. Juntos hablan el mismo mensaje, la hora está cerca, y él viene pronto. En medio de la reverencia silenciosa de la iglesia del Santo Sepulcro, los peregrinos agarran manojos de velas sin encender, sus rostros iluminados por la anticipación. El aire en el interior está cargado de incienso y oración mientras el patriarca griego ortodoxo entra en la tumba donde una vez yació el cuerpo de Jesús. Las puertas están selladas. Durante unos minutos, reina el silencio, roto solo por oraciones murmuradas en docenas de idiomas. Entonces, en un momento que desafía la explicación, estalla la luz. Las velas dentro de la tumba se encienden sin cerillas, las llamas se propagan de mecha en mecha como si fueran llevadas por un viento invisible. El fuego santo pasa de mano en mano, llenando la cavernosa iglesia con un mar de luces parpadeantes. Los peregrinos se apresuran a encender sus velas, las lágrimas surcando sus rostros mientras presencian el milagro desarrollarse. Durante los primeros minutos, el fuego se comporta de manera diferente a una llama ordinaria. Los fieles mueven sus manos a través de él, lo tocan en sus rostros, incluso lo pasan sobre sus barbas o vestimentas sin quemarse. Luego, como por mandato, la llama se asienta en su estado natural, cálida, consumidora, pero sagrada. En minutos, miles de velas brillan intensamente, y el sonido de los cánticos llena los antiguos muros. Afuera, las campanas suenan y las multitudes vitorean mientras el fuego se transporta por las calles, finalmente llevado en avión a iglesias de todo el mundo. Para los creyentes, esto no es un simple ritual sino un recordatorio visible de que Cristo ha resucitado y su presencia todavía reposa sobre Jerusalén. Así como Dios se reveló a Moisés en Éxodo 3:2 a través de una zarza que ardía sin consumirse, así también el fuego santo arde pero no destruye, una señal de la presencia divina. Y en Hechos 2:3, lenguas de fuego descendieron sobre los discípulos en Pentecostés, llenándolos del Espíritu Santo, otra llama que no destruyó sino que empoderó. El fuego santo, que aparece año tras año, proclama al mundo que Cristo no es meramente una figura histórica, está vivo, y su espíritu todavía se mueve entre su pueblo. Cada Pascua en Jerusalén, la llama desciende como un susurro celestial, recordando a todos los que la presencian: la resurrección es real, y el Rey volverá. Bajo la clara luz del día, el monte de los olivos brillaba. Los olivos del domingo proyectaban sus sombras torcidas sobre las laderas rocosas, y las piedras doradas de Jerusalén brillaban a lo lejos. De repente, el brillo ordinario fue perforado por una brillantez mucho más intensa que la luz solar. En la cima de la colina apareció una figura vestida con una túnica de blanco puro. La tela parecía viva, fluyendo con un resplandor que hacía que el cielo del mediodía pareciera tenue. A su lado se encontraba un ángel imponente, con las alas extendidas, brillando como plata fundida. La tierra misma pareció temblar cuando la luz se extendió, reflejándose en cada piedra y árbol. La túnica relucía como si estuviera tejida de luz misma, cada pliegue destellando como fuego líquido. La presencia del ángel magnificó la escena, majestuosa, etérea y absolutamente abrumadora. Durante unos minutos, el Monte de los Olivos ya no fue solo una colina sino un escenario donde el cielo y la tierra chocaron. La luz del sol, la piedra, las ramas de olivo parecieron inclinarse bajo el brillo que llenaba el aire. Las Escrituras habían hablado antes de esta montaña. Hechos 1:11 registra la promesa del ángel: este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera que le habéis visto ir al cielo. Para ellos, el momento fue claro: esto no era mito ni imaginación, sino una señal de que la promesa del regreso de Cristo se acerca. El sol estaba alto sobre la árida ladera de Aceldama, el campo de sangre al sur de Jerusalén. La hierba seca se aferraba a la tierra rocosa, y las antiguas terrazas yacían silenciosas, rotas por las sombras de muros de piedra desgastados. De repente, la quietud se hizo añicos por una brillantez de otro mundo. Elevándose lentamente sobre el campo había una bola de luz blanca, brillando como si llevara la esencia del sol mismo. A diferencia de un reflejo o fuego, el orbe pulsaba rítmicamente, brillando y atenuándose como si estuviera vivo. Flotaba justo sobre la tierra, moviéndose deliberadamente por el campo. Algunos lo describieron como escaneando, su luz extendiéndose hacia abajo en haces que trazaban los contornos del suelo. Las piedras reflejaban su brillo, y durante un breve tiempo,
El desolado campo se transformó en un santuario de resplandor. Los pájaros se dispersaron en el aire, e incluso los olivos parecieron brillar bajo su paso. El orbe se detuvo en varios puntos, casi como si estuviera examinando o buscando algo oculto bajo el suelo. Luego, con un movimiento lento y solemne, comenzó a desvanecerse. El brillo disminuyó, disolviéndose en el azul del cielo hasta que no quedó nada más que el campo ordinario iluminado por el sol una vez más. El lugar en sí tiene un profundo peso. Hechos 1, 18-19 relata la historia de Judas Iscariote, quien traicionó al Señor por 30 monedas de plata, vencido por la culpa, compró el campo con el dinero de su sangre, ganándose su terrible nombre, el campo de sangre. Ver aparecer un orbe celestial en esta ubicación exacta no es una coincidencia menor. Su luz inspeccionando la misma tierra donde se selló la traición se sintió como un recordatorio divino de que el pecado nunca se olvida. Para los creyentes, el orbe portaba un poderoso simbolismo. La luz en las Escrituras a menudo representa la presencia de Dios, una fuerza que expone la oscuridad y revela las cosas ocultas. Aquí en Aceldama, la esfera brillante pareció buscar la tierra, recordando no solo la traición de Judas sino la capacidad de la humanidad para rechazar al Salvador. Sin embargo, no fue solo condenación, también fue misericordia. Muchos de los que presenciaron el orbe cayeron de rodillas, susurrando oraciones de arrepentimiento, suplicando perdón. El mensaje es inconfundible, la luz sagrada en Aceldama nos recuerda que examinemos nuestros corazones. Así como Judas cayó por traición, también se nos advierte que no repitamos su pecado. La luz nos llama a volver atrás, a confesar y a prepararnos. En un lugar una vez maldito con sangre, Dios aún puede ofrecer redención a quienes se arrepienten. La calma del mediodía de Jerusalén se vio destrozada por un temblor profundo y rodante. Al principio, fue una leve vibración bajo los pies, del tipo que se confunde fácilmente con el tráfico que pasa. Pero en segundos, la tierra rugió.